¿Alguna pregunta hasta este punto donde hemos conversado? ¿Alguna pregunta respecto de los temas que ya hemos conversado? Ya, ponte el audífono. Sí, bastante. ¿No hay ninguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Ajá, Le digo, con relación a los lenguajes de escritorio, ¿qué ajá. desventaja tiene? Porque algunos siguen utilizando ese lenguaje de escritorio, ¿no? Con Ah, relación a ya va. los de web. Vamos a aclarar aquí. Acuérdese que está hablando de lenguaje de escritorio, son implementaciones del mismo lenguaje, es una cosa. Si generalmente el software, el lenguaje de programación, cuando es trabajado a través de una aplicación de escritorio, es mucho más potente y tiene más opciones que cuando es trabajado directamente desde una página web. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor usted está confundiendo los lenguajes de escritorio con las aplicaciones de escritorio. Fíjese que cuando hablamos de una aplicación de escritorio estamos hablando de aquella que funciona directamente en el computador sin necesidad de comunicarse a través de la web. Es una cosa muy diferente. Ve, dígame. Aplicaciones de escritorio. Ajá. Las aplicaciones de escritorio todavía son fundamentales. ¿Por qué? Porque recuerden que en muchos casos vamos a necesitar hacer ciertas tareas donde necesitamos ciertas opciones adicionales que resultarían inconvenientes, bien sea por problemas de seguridad, de requerimientos, etcétera, ejecutarlas a través de una web. Por ejemplo, hay aplicaciones como el T1, que ese es un lenguaje de programación para lo que son cuestiones de juegos narrativos, el cual tiene dos versiones. Tiene una versión para trabajar directamente en la página web de ese lenguaje y tiene una versión de modo offline, es decir, para trabajar directamente desde el computador. Si abren las dos versiones y comparan, la versión offline tiene muchísimas más opciones útiles que la versión web. ¿Por qué? Por las mismas limitaciones que les estoy diciendo. Si colocaran todas esas opciones que tiene la versión offline en la página web, terminaría generando más problemas que beneficios. Y la idea es que tú tengas las herramientas a la mano básicas, útiles para solucionar al momento. Y luego, si quieres algo más potente, adquieras la aplicación de escritorio. Eso es válido para cualquier tipo de programa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando uno trabaja muchas veces con las versiones de Office anterior a la 2019, porque la 2019 ya le han colocado prácticamente todo, era el Word a través de la web, tenía muy pocas opciones. Le faltaban muchísimas cosas que estaban presentes en la versión de escritorio. Igualmente el Excel y otras aplicaciones. Entonces, repito, la idea de las aplicaciones web es el aumentar la dinámica del flujo de la información, pero pierde un poco en cuanto a potencia. Si necesitamos esa potencia adicional, utilizamos aplicaciones de tipo escritorio. Por lo tanto, no podemos decir que va a morir totalmente las aplicaciones offline. Recuerden que, por ejemplo, imagínense que ustedes tengan que hacer un trabajo para la universidad y no tengan la posibilidad de momento de conectarse a través de internet para usar este tipo de aplicaciones web del Office. Pero si ustedes tienen su aplicación instalada en el computador tipo escritorio, pueden resolver fácilmente y hacer el trabajo que tienen que hacer. Luego, posteriormente, cuando ya lo tengan terminado, por decirlo avanzado, si quieren llevarlo a la parte web, pueden hacerlo antes de enviarlo para cualquier motivo que ustedes crean conveniente. Lo que quiero decir es eso. Ambas tipos de aplicaciones siguen usándose porque siempre hay características limitantes para uno y otra. Hay programas que son expresamente para trabajarlos por internet, esos que tienen que ver con lo que son redes y comunicaciones. Esos programas, si no trabajan a través de una red, realmente no van a dar toda la potencia que tienen.
Hay otros programas, por ejemplo, los de diseño gráfico, que es mejor trabajarlos directamente desde el computador. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar toda la potencia de nuestra tarjeta de video, nuestro procesador, etcétera, en lugar de depender de la cuota que nos da el proveedor del servicio web. Entonces, vean, repito que todo va a depender de las necesidades y características de cada proceso. ¿Alguna otra cosa? Bueno, continuamos entonces. Si no hay ningún otro comentario, seguimos con el siguiente tema. Vamos a ver si... Sí, todavía temprano para dar descanso. Vamos a seguir. Vamos a definir lo que es el flujo de procesos. Vean que el flujo de procesos no es otra cosa sino una descripción del orden en que se van a ejecutar las actividades y puede incluir el tiempo que durará cada una de ellas. Existen diversos tipos de flujo de procesos, los cuales establecen cómo se van a realizar las tareas, siendo los fundamentales los siguientes: el flujo lineal, el iterativo, el evolutivo y el flujo en paralelo, pudiendo combinar dos o más de estos flujos para crear uno de tipo mixto. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos tipos de flujos de procesos. En primer lugar, tenemos el flujo lineal o en cascada. Fíjense que en este caso las operaciones, las actividades se realizan en estricto orden secuencial. Es decir, no hay la posibilidad o no es aceptable el volver atrás. Si yo hago mi fase de comunicación y termino, paso a la de planeación. Pero si me faltó algo, no puedo regresarme a la de comunicación. Tengo que o bien abortar todo el proceso y volver a empezar, o bien tratar de resolver con lo que tengo hasta el final. Esta era la forma en la que se trabajaba originalmente el desarrollo de software durante sus inicios. Y es también una forma en la que se trabaja ya no tan estricto, pero todavía se utiliza en ciertos modelos de flujo de proceso. Tenemos en segundo lugar lo que es el flujo iterativo. En este caso repetimos una actividad o un conjunto de actividades una y otra vez hasta que sean cumplidas, para luego poder pasar a la siguiente actividad. Fíjense que aquí, por ejemplo, en este gráfico hago comunicación, hago mi planeación, me doy cuenta que todavía me faltó algo de comunicación y repito este segmento. Y así lo voy repitiendo hasta que logre cumplir con los objetivos de estos dos elementos que casi siempre van juntos. Luego de allí, vean que estamos en la fase de modelado, repite el ciclo n veces hasta que logra satisfacer los modelos que necesita, logra construir esos diagramas que le hacen falta. Cuando entra en construcción, entra en un ciclo mucho más complejo donde puede repetir los anteriores hasta tanto se dé por satisfecho en el alcance de sus objetivos. Y finalmente llega a la fase de despliegue. Vean que la repetición de las actividades no es obligatoria, pero generalmente resulta necesaria. La idea es ir asegurando que los pasos anteriores están bien antes de continuar, así tengamos que repetirlos muchas veces. Fíjense que realmente no hay un orden, una estructura en cuanto a qué paso voy a repetir y qué paso no. El siguiente es el flujo evolutivo. Es muy similar al anterior.
¿Cuál es la diferencia? Ya va, disculpen. Gracias. Ajá, ¿cuál es la diferencia? En el caso del flujo evolutivo, no nos devolvemos a la misma actividad, sino que hacemos un ciclo completo y después repetimos. Aquí entran esos llamados flujos en espiral. Vean que, por ejemplo, comienzo por comunicación, cumplo con mi fase de planeación, después modelado, construcción y despliegue. Si me hace falta, repito mi ciclo nuevamente, pero no repito una actividad independientemente, sino que repito todo el conjunto de actividades y procesos. Y así hasta que logro cumplir con mi objetivo y salgo de mi ciclo. Entonces vean que en este caso lo que se repite es el proceso completo. En el anterior se repetía alguna de sus etapas. Aquí está un poquito más definido qué es lo que vamos a repetir. En el caso anterior no. En el caso anterior repetíamos cuando hiciera falta. Tenemos también un flujo que llamamos en paralelo. En este caso, consiste en ejecutar dos o más actividades al mismo tiempo, es decir, en forma simultánea. Fíjense que ahí en la gráfica estamos ejecutando al mismo tiempo la planeación y la comunicación antes de entrar a lo que es el modelado. Y luego continuamos de manera lineal con las demás actividades. Entonces fíjense que en este caso de este cuarto flujo, lo que importa es que se hagan dos o más actividades al mismo tiempo para aprovechar el tiempo, para aprovechar este recurso tan escaso. Finalmente, en cuanto a los flujos de proceso, tenemos el flujo mixto. En este caso, simplemente es combinar algunos de los flujos que tenemos o todos ellos para crear una manera propia de trabajar. Recuerden que la elección del modelo de flujo de proceso a utilizar dependerá en primer lugar del tipo y características del proyecto a realizar y en segundo lugar de nuestras habilidades y destrezas, procurando en todo momento que seleccionemos el más apropiado de acuerdo con los requerimientos establecidos.